las que llevan a limpiar. Bueno, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Chicos, les robo un momentico rápidamente para contarles. Bueno, ahorita también les comentaré por el grupo. A partir de hoy, ya no les enviaré los links de la grabación para que vean la clase, sino que todos los videos de las grabaciones los van a encontrar en el canal de Gestor Académico Cuepa. Ya pues se suben las grabaciones y todo y ustedes van a poder ver todas las clases ahí, ¿vale? Las pueden ver cuantas veces quieran, ponerle pausa, adelantarla, acelerarla, como gusten, ¿vale, chicos? Entonces, pues ya a partir de hoy podemos hacer eso. Listo, chicos, entonces muy buenas tardes. Como siempre, nuevamente los acompaño yo. Recuerden, mi nombre es Sergio Pardo. Cualquier cosa que necesiten, ya tienen los datos para comunicarse conmigo. Y al igual que la clase pasada y durante todo lo que tenemos de módulo, pues vamos a tener a Nicolás que les va a estar acompañando, ¿vale? Entonces, ayer recibí unos cuantos correos también. Por ahí respondí. Acuérdense que digamos, algunos están en el trabajo y no pueden poner atención a la clase, como bien nos decía Nicolás, podemos ver la repetición de las clases, las podemos ver las veces que quieran, las podemos adelantar, ustedes verán, y ahí digamos que les queda un poquito más fácil por si de pronto el tiempo no nos alcanzó para resolver algunas dudas o algunas preguntas que ustedes hayan tenido, pues digamos que nos queda mucho más fácil y mucho más sencillo el tema digamos, de que ustedes vuelvan nuevamente a recapitular lo que vimos y puedan, digamos, de alguna forma intentar resolver sus propias dudas. Si no, pues la idea como tal es que digamos, el inicio de la sesión, es decir, en este caso, los primeros minutos sea para que ustedes formulen preguntas que nos quedaron de la clase pasada, para que podamos, digamos, resolverlas desde el comienzo y con eso podemos seguir dando como la continuidad a la clase en lo que habíamos quedado, en los temas que habíamos quedado en el momento anterior, o sea, ayer. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda respecto a lo que alcanzamos a ver el día de ayer, es el momento de hacerla. Con eso, pues, todos podemos resolverla, podemos, digamos, avanzar a partir de ahí y pues nos van contando, ¿vale? Entonces, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Ha escrito algo o vamos iniciando? Dale, profe, de una. Solo dudas técnicas, pero pues a que les voy solucionando. Listo, entonces recuerden porfa eso, que los que me escriban para temas de plataforma, pues no es que yo no les quiera ayudar, sino que evidentemente no les podría ayudar porque básicamente no sé cómo. O sea, esa es la respuesta más clara que les doy, no sabía cómo ayudarles. Entonces, para que les quede claro, yo únicamente resuelvo dudas relacionadas con el tema académico, que es lo que me compete y de lo que, digamos, para lo que estoy capacitado, ¿listo? Si es temas que no les entra la plataforma, que no pueden ver las clases o algo, la verdad ahí yo no les puedo colaborar porque no sabría qué hacer, ¿listo? Entonces por eso siempre los redirijo a Nicolás, que de pronto él tiene un poquito más de idea de eso que yo, ¿listo?
Entonces, viendo que no hay ninguna pregunta, igual, para los que han ido entrando, les recuerdo que la idea es que en los primeros 5 minuticos se formulen preguntas relacionadas con la clase anterior, cosa que de pronto no alcanzamos a responder por cuestiones de tiempo, pero como los veo todos muy juiciosos y no han tenido preguntas, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Listo? Habíamos quedado acá. Y habíamos quedado en que algunos de ustedes preguntaban que por qué se daban esas explosiones biológicas, que por qué aparecían de un momento a otro muchos más seres vivos y que tenía que ver con lo que nosotros íbamos a ver y que tenía que ver con lo que habíamos visto anteriormente en esa línea del tiempo, digamos, virtual o más, digamos, interactiva, más bien para que quede un poquito más chévere decirlo. Y pues les había dicho que si bien hay varias teorías y, digamos, varios postulados acerca del origen de la vida, pues en este caso vamos a hablar de estas dos en particular, porque no solo son, digamos, las más aceptadas, aunque de hecho la teoría del señor Lamarck pues ya la refutó el mismo Darwin y desde esa época como que quedó sin validez. Sin embargo, digamos que para la explicación es bastante útil manejarla y además digamos que también es como de las que tuvo más repercusión en ese momento, porque pues ustedes miren los años, estamos situados en 1809 y 1859. Entonces vamos, como les decía, la clase pasada vamos a centrarnos, o bueno, vamos a iniciar más bien enfocados en la teoría del señor Lamarck, que postuló en su libro de Filosofía Zoológica. Acuérdense que para esa época en la historia la gente básicamente estudiaba de todo, entonces podrían ser sacerdotes, pero también eran biólogos, pero también eran filósofos, pero también eran escritores. Entonces mucha gente optaba por utilizar, digamos, esas herramientas que ellos ya tenían y sus otras formaciones para tratar de explicar muchas veces el tema biológico. En este caso, pues digamos, no con Lamarck precisamente, pero más adelante vamos a ver cuando toquemos el tema de la genética, vamos a ver cómo el padre de la genética era un sacerdote. ¿Listo? Entonces, por ahora, vamos a centrarnos en el señor Lamarck. Y él publicó, pregunta, dime. Eso, gracias, profe. Con eso no te interrumpo. Samuel, ¿en el planeta en ese momento el aire era puro o había gases tóxicos? A ver, en ese momento me imagino que si te estás refiriendo a 1809, de ahí, digamos, de esa época a la actual, ya la atmósfera está, digamos, tal cual como nosotros la conocemos. De pronto está un poquito más degradada respecto a la contaminación, respecto, por ejemplo, a la capa de ozono, por la actividad que después de la revolución industrial se ha disparado. Pero si la comparamos con el inicio del planeta, que fue hace 3.000 millones de años, como vimos en la clase pasada, un poquito más, pues obviamente la atmósfera sí está mucho, mucho, mucho más evolucionada y tiene todas las condiciones para que evidentemente nosotros subsistamos. Recordemos que el humano actual tiene aproximadamente unos 40.000 años de edad, entonces más o menos desde esa época estaban las condiciones ideales para que los humanos como hoy los conocemos, pues existan. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del señor Lamarck, que él es muy, muy, muy popular y muy conocido en las clases de ciencias naturales, y es el ejemplo de las jirafas. Entonces, él decía que básicamente a medida que el árbol iba creciendo, la jirafa iba estirando su cuello porque se alimentaba, digamos, de los frutos que se encontraban en las copas de los árboles. La teoría de él era que a partir de lo que nosotros normalmente conocemos como el esfuerzo, ¿listo? El esfuerzo era, digamos, la forma en la cual evolucionaban los seres vivos. Entonces él decía, si yo me esfuerzo porque quiero cambiar cualquier condición que yo tenga, y a futuro, digamos que logro a través de ese esfuerzo obtener esa condición que yo quiero, pues a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones siguientes, se las voy a poder heredar. ¿Qué tiene eso de malo? Pues digamos que en su momento, obviamente, como les decía, fue un boom, digamos, científico y fue una teoría muy revolucionaria para esa época, pues digamos que siempre estaba más marcada sobre todo el tema de las religiones, entonces se tenía muy en cuenta el aspecto religioso para tanto la creación como la evolución de los seres vivos, pero entonces Lamarck dijo que a través del esfuerzo se podía, digamos, evolucionar. Ahí es donde entra Darwin, pero a lo que voy aquí es, por ejemplo,
El ejemplo que normalmente les pongo yo a los estudiantes para que les quede, digamos, un poquito más claro este tema del esfuerzo es cuando, no sé, alguna de ustedes decide, no sé, se acaba la cuarentena y deciden, no, estoy como muy flaco, me quiero meter al gimnasio para volverme más acuerpado. ¿Qué pasa? Que tú te metes al gimnasio y obviamente empiezas a generar músculo porque, por el tema del ejercicio, por el tema de la comida y todo este, digamos, todo este régimen que vas a terminar ejerciendo, pero eso directamente no implica que tú esos músculos que estás obteniendo se los vas a heredar a tus hijos o se los vas a heredar a tus nietos, porque eso es lo que nos estaba diciendo la marca, que a través del esfuerzo biológico, es decir, a través de que tú buscas y te pones como una meta, es decir, en este caso sería, él lo explicó con el cuello de las jirafas, pero para el caso que les estoy explicando yo, digamos que sería, no sé, volverse más musculosos. Entonces, si tú te pones ese objetivo de ser más grande, más acuerpado, y lo logras, no lo logras por algo genéticamente, sino que lo logras por algo a nivel de esfuerzo. Y eso es algo que no es completamente heredable. De hecho, no es para nada heredable, a menos que tú tengas una condición, digamos, biológica que sí te dé esas, digamos, esa facilidad de poder generar músculo. Pero no significa que, por ejemplo, tú ya tienes esos músculos y tu hijo recién nacido ya es musculoso, porque no funciona de la misma manera. Es como, por ejemplo, las personas que, no sé, se hacen tatuajes, contándome, por ejemplo, yo. Eso no significa que mis hijos van a salir o van a nacer con, no sé, con el gusto por los tatuajes o van a nacer tatuados directamente porque no funciona de esa manera. Tengamos siempre claro que la única forma en la cual nosotros nos heredamos de generación a generación las condiciones, digamos, físicas son a través de los genes y a través del ADN. ¿Listo? Siempre vamos a tener eso claro. Y por eso es que, pregunta, dime. Samuel pregunta, ¿la teoría se puede ver como una adaptación? Supongo que se refiere a la teoría de la evolución. A la teoría. Entonces, a eso hoy, cuando hablemos de Darwin, hablaremos de las adaptaciones. Sin embargo, digamos que la forma en la cual la marca hablaba de las adaptaciones era precisamente como si yo me alimento de algo, digamos, a mí me gusta, no sé, comer cebolla, por poner algún ejemplo, pero resulta que la cebolla de un momento a otro, o sea, cambia y ya no se siembra de la misma manera, yo me tendría que adaptar a esa forma de sembrar cebolla. Ese es como el ejemplo que ponía Lamar. Las jirafas se alimentaban de unas plantas que inicialmente estaban en el piso. Miren acá, miren cómo se pasa esta, digamos, evolución entre comillas. Ahí con una flechita les estoy mostrando. Miren cómo inicialmente la jirafa aquí era pequeña y la planta estaba en el piso. La planta empezó a crecer y la jirafa se vio como en la necesidad de empezar a levantar la cabeza primero y después en la necesidad de empezar a estirar el cuello a medida, digamos, que este tipo de árboles pues iba creciendo, pues como no podía modificar su dieta, sí podía modificar el cuello, según la teoría de Lamarck. Entonces, eso era lo que él nos estaba diciendo. Es un tipo de, digamos, de adaptación respecto a cómo se está modificando, en este caso, el recurso alimenticio, que es del cual estamos hablando, ¿vale? Entonces, sí podría tratarse como un tema de adaptación, pero después llegó 50 años más tarde el señor Charles Darwin, que es considerado por muchos una de las mentes más brillantes, no solo en la ciencia, sino en general en toda la existencia, digamos, del planeta, y él a partir de sus observaciones en las Islas Galápagos, que era más o menos lo que le estaba contando la clase pasada, él se fue en un, digamos, se fue de viaje en barco, llegó a las Islas Galápagos que quedan en el Ecuador y empezó a hacer sus observaciones y empezó a ver, vamos a borrar aquí estos dibujos que tenemos acá, y él empezó a ver que existían pero muchas distintas especies de aves, muchas variedades, en ese caso él las llamó, ¿listo? Y puso el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla y que voy a subrayar de color verde. A ver, este que tenemos acá. Entonces, él se dio cuenta que a medida o de la forma en la cual variaba, digamos en este caso, la alimentación de las aves, iba también variando la forma tanto de la cabeza como del pico de las mismas. Entonces, si una ave, por ejemplo, se alimenta directamente del néctar de las plantas, ¿cómo va a tener el pico?
eso era lo que él explicaba a través digamos, de sus observaciones. Pero si, digamos, se alimenta o es un ave que nosotros conocemos como aves rapaces, entonces va a cambiar la forma del pico. Y ahí puso esos ejemplos que somos los que estamos viendo en pantalla. Si nosotros vamos, por ejemplo, a, no sé, a la fauna bogotana y nos centramos directamente en las aves, podemos comparar, por ejemplo, los chulos, podemos comparar con las palomas y podemos compararlos, por ejemplo, con los colibríes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las teorías de Lamarck y las diferencias en la teoría de Lamarck y de Darwin? Que el señor Charles Darwin habló de una palabra que es fundamental para que se dé la evolución. Él nunca habló de esfuerzo, nunca habló de ese tipo de cosas, sino que él habló de adaptaciones mediante mutaciones. Mutaciones, obviamente, genéticas. ¿Listo? Siempre va a ser exactamente de esa misma manera. Y esa, digamos que ese fue el gran cambio respecto a la teoría que hablaba Lamarck, y es que sí, evidentemente estamos hablando de adaptaciones, porque si digamos, un animal se alimenta de semillas, pues no puede tener el pico muy pequeño, ni lo puede tener alargado, porque no le va a ser útil biológicamente, no le va a ser funcional. Entonces se va a ir adaptando a medida, digamos, de que empieza a enfocarse en un recurso alimenticio. Si nosotros, como les iba diciendo, nos enfocamos en las aves bogotanas y hablamos, por ejemplo, de una muy común, o bueno, tal vez no muy común, pero que probablemente todos ustedes sí conozcan, que es el colibrí, se van a dar cuenta cómo ellas únicamente, pero sin excepción alguna, se alimentan directamente del néctar de las plantas. Y como deben, digamos, ingresar, por decirlo de alguna manera, directamente a la planta, pues a la flor, pues empezó a generar mutaciones genéticas que lo que hacían era que a medida que, digamos, iban pasando las generaciones, pues se iba alargando el pico del ave para que fuera mucho más fácil y fuera mucho más sencillo alimentarse. ¿Qué pasa con las aves rapaces? Las aves rapaces, digamos que son, en este caso, son cazadoras. Tienen el pico de una forma, digamos, como en forma de gancho, porque eso les facilita la opción de agarrar a sus presas. Y también, digamos, que van adaptando también sus patas, las garras son pues más filudas, tienen como una forma más fácil para agarrar, entonces todo este tipo de cosas son adaptaciones, pero tengamos en cuenta siempre que la gran diferencia entre el señor Lamarck y el señor Charles Darwin es esto que tenemos ahí escrito. Recordemos, las Profe, mutaciones genéticas. Dime. discúlpame, es que creo que ya no me ves. Pero bueno, Gisette pregunta, ¿las mutaciones y los clones son iguales? No, ya vamos a hablar qué es una mutación, no se preocupen, ¿listo? Entonces, porque ahí vamos a hablar específicamente qué es el ADN y qué, digamos, qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Listo, profe. Entonces, Y qué pena, otra preguntita dime, rápidamente. María pregunta, ¿solo funciona con animales? no funciona con los animales, funciona con con todos los tipos de animales, con todas las plantas, con todos los hongos, con absolutamente todos los seres vivos funciona de esa manera. Digamos que se utilizaron las aves, en este caso no solo Darwin, sino también lo utilicé yo, porque pues es como lo más común y digamos algo que está muy alrededor de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, o si yo quisiera explicarles estos con bacterias, pues probablemente sería un poquito más difícil de entenderlo. Si les explicara con hongos, pues también sería un poquito más difícil de entenderlo. Ahora, absolutamente todos tenemos, por ejemplo, perritos, o bueno, o no todos, pero la gran mayoría sabemos lo que es tener una mascota en casa. Los perros en general también, y los gatos obviamente también han generado muchas mutaciones genéticas, digamos, de acuerdo a la zona específica en la cual se encuentran. ¿Listo? Sí, por ejemplo, ¿cuáles perritos son los que tienen más pelo? ¿Cuáles son los que tienen menos pelo? ¿Qué tiene que ver el pelo con eso? ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí presente. No se las voy a responder todavía porque eso va a ir cuando nosotros hablemos de un tema que se llama selección natural. Sin embargo, ahorita vamos a explicar primero qué es el tema de las mutaciones genéticas. Tengan en cuenta que no funciona solo con aves, no solo con animales, sino con absolutamente todos los seres vivos. De hecho, absolutamente todos, incluso nosotros, generamos mutaciones genéticas para ir adaptándonos a las condiciones en las cuales nos encontramos. ¿Listo? Entonces vamos a explicar bien qué es una mutación genética y luego vamos a poner
ejemplos un poquito más relacionados con nosotros para que nos vayamos dando cuenta cómo ha sido ese proceso evolutivo, enfocándonos sobre todo en los humanos, si queremos. ¿Listo? Para que nos quede un poquito más sencillo. Entonces, aquí tenemos dos figuritas, una que es el ADN y una que es el ARN. A simple vista tenemos diferencias muy marcadas. La más fácil de ver, obviamente, es esta que les voy a señalar, que es una letra. Muchos dirán, no tiene nada que ver, pero es básicamente la diferencia fundamental. Esa pequeña letra que tenemos aquí, esta pues la R y esta la D, pues es digamos, la diferencia más fácil de ver, que tiene mucho también, digamos, de implicidad en el tema de las mutaciones genéticas. Y si estamos viendo, en este momento me imagino que todos están pendientes de la pantalla, nos vamos a dar cuenta como el ADN es una doble cadena, es decir, tiene una doble hélice, que es como se llama correctamente, mientras que el ARN, vamos a cambiarle de color, el ARN es una cadena sencilla. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos diferencias más, digamos, marcadas. Y una tercera diferencia es esto que tenemos acá, esta palabrita. Bien, esto que se llama uracilo, que en el ADN no se llama uracilo, sino que se llama timina. Entonces véanlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos en el ADN básicamente dos cadenas y esas dos cadenas se deben unir unas con otras, ¿vale? ¿Cómo se van a unir? Mediante estas letras que nosotros tenemos acá, que se llaman adenina, citosina, guanina y timina, ¿vale? Es decir, la letra A, la letra G, que es como la vamos, digamos, a representar, la letra C y la letra T. ¿Listo? Esas van a ser nuestras, es como armar un rompecabezas, véanlo más o menos de esa manera. Y solo encaja una pieza con otra pieza. Es decir, si tú tienes, por Profe, ejemplo, dime. un par de preguntitas. La primera, ¿qué traducen las siglas de ARN y ADN? Y la segunda, ¿Listo? porque pues ahí vemos en el dibujo que la guanina y la citosina solo se unen entre ellas e igualmente la adenina y la timina. ¿Por qué? Exactamente a eso iba y eso es a lo que nos vamos a enfocar con el tema de las mutaciones. Perfecto que hagas esa pregunta. Entonces, como una de las diferencias es esta R y esta D, pues obviamente eso tiene una connotación que les voy a escribir en este momento en la pantalla. Ácido desoxirribonucleico significa ADN, ¿listo? Entonces, ácido y la D es desoxi, ¿listo? Escribámoslo completo. Ribonucleico. Ese es el significado como tal de la palabra ADN. Y el significado de la palabra ARN es ácido ribonucleico. Esa es, digamos, el significado de esta palabra que tenemos ahí. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos, obviamente, esa letra nos indica acá un cambio que es esto, desoxi. ¿Qué significa eso? Que desoxi, es decir, que está desoxigenada, por ende que tiene menos oxígeno esta que está acá en comparación con esta que está acá. ¿Listo? Desoxi significa que está desoxigenada, o sea que le falta oxígeno. Y esa es la diferencia y es parte, digamos, fundamental porque es esto que se llama ribonucleico viene de un azúcar que se llama ribosa. Entonces, cuando tiene esa azúcar, está acompañada de oxígeno, está presente en el ADN. Cuando no está acompañada de ese oxígeno, está presente en el ARN, ¿vale? Y esa es la gran diferencia. Desoxi, ¿listo? Esa palabrita desoxi es lo que nos está haciendo referencia esa letra D. Primero, esa es. Y ahora, como nos decía la estudiante que nos preguntaba por qué solo unas se unen con unas y otras se unen con otras. Ahí es cuando yo les decía que es como armar un rompecabezas. Tú, si estás armando un rompecabezas de un carro, no puedes unir una ficha de la puerta del carro con la ficha de la llanta, porque no te va a quedar exactamente igual, te va a quedar mal armado. Tú siempre cuando estás armando un rompecabezas, independientemente del diseño, debes seguir, digamos, ese patrón y no solo, digamos, el patrón, sino buscar que encaje perfectamente. Algo así, más o menos de esa manera, funciona el tema del ADN.
Si tú te das cuenta, solo se unen las azulitas, estas azulitas que se llaman citosina, con las verdes que se llaman guanina. Y solo se unen esta que se llama adenina con esta que tenemos timina. Y funciona únicamente en el ADN por dos razones principales. Una, porque en el ARN no tenemos timina, sino que tenemos uracilo, que era lo que les mostraba. Y segundo, porque en la cadena de ARN, como es simple, no se tiene que unir con nada. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Esas son como las dos cosas principales que debemos tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué se unen únicamente las azules con las verdes y las amarillas con las, en este caso, rosadas? ¿Vale? No significa que nosotros lo veamos así en un microscopio, pero es como para que tengamos un poquito más claro el tema de cómo se unen. Eso es algo que se llama base nitrogenada, y aquí lo tenemos acá. Es decir, que todas en su composición química tienen nitrógeno, ¿listo? Y significa que cuando no se unen la citosina con la guanina ni la adenina con la timina, vamos a tener lo que nosotros conocemos como la mutación genética. Por eso es que siempre, 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 sin ninguna excepción, las azules que se llaman citosinas se van a unir única y exclusivamente con la guanina. Única y exclusivamente. Si se une con otra, van a tener una mutación y van a tener un error genético, ¿vale? Mientras tanto, la adenina, única y exclusivamente, pero sin excepción alguna, a menos obviamente que tengamos las mutaciones, se van a unir siempre adenina con timina, ¿vale? Sin excepciones. ¿Preguntas? Sí, profe, pues de pronto también ahí hacer un aporte de una cosita que me acordé Dime. y una pregunta. Entonces, pues también, pues según lo que recuerdo, también como que otra cosa que diferencia pues estos enlaces es que entre la citosina y la guanina se forman tres puentes de hidrógeno para que se Exactamente. unan y entre la adenina y la timina solo dos. Entonces por eso como que pues se generan las mutaciones porque pues es como que algo ahí muy extraño que se puedan unir porque pues sí, es como si uno fuera a, no sé, a intentar meter un cable de estos, una salida de estas, Sí. en un enchufe que sea solo de dos paticas. Entonces, pues, Exactamente, es como intentar meter un cable USB en el jack de los audífonos. Básicamente así funciona. De esa manera, muy fácil de explicarlo. La citosina genera, digamos, esos puentes de hidrógeno básicamente son enlaces, pero pues que están compuestos obviamente por el elemento que se llama hidrógeno. Entonces, entre la citosina y la guanina tenemos tres rayitas, mientras que en la adenina y en la timina tenemos únicamente dos rayitas. Si nosotros queremos unir esas tres con esas dos, pues vamos a tener un inconveniente y no van, digamos, a ser compatibles y obviamente vamos a tener ese proceso erróneo y vamos a generar la mutación. Entonces, eso es otra diferencia. Y otra gran diferencia es que el ADN y el ARN, digamos que tienen funciones, digámoslo, no completamente distintas, están muy relacionadas, pero el ARN tiene varios tipos y normalmente se encarga de el momento en el cual el ADN se está replicando. Es decir, cuando tú tienes una cadena de ADN y la quieres multiplicar varias y varias veces para que se empiece a formar el organismo, es donde entra el ARN. Y el ARN, digamos que genera esas copias y luego va a multiplicarlas para que después el ADN se termine generando como tal. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a mostrarles acá cómo es o cómo se ve una mutación genética. profe, Miren, qué pena. Antes de eso, Juan nos preguntaba, ¿para qué sirven el ARN y el ADN? listo. El ADN, siempre que nosotros, vamos a devolvernos acá, siempre que nosotros hablemos de ADN, siempre, siempre, siempre estamos hablando de información genética. Siempre. Es decir, todo lo que esté dado, por ejemplo, el color de los ojos, todo lo que esté dado, por ejemplo, el tamaño del cabello, el color, si eres calvo, si no eres calvo, si te crece cabello, si te crece barba, si eres de piel clara, si eres de piel oscura, todas esas características están dadas genéticamente y todas, absolutamente todas, están dadas por esa información que nosotros la conocemos como ADN. ¿Listo? Eso es siempre cuando nosotros estamos hablando de ADN. El ARN también tiene esa información genética, pero es la que aparece en la mitad del proceso. Es decir, cuando nosotros queremos generar, digamos, un organismo, necesitamos no solo una cadena de ADN, necesitamos muchas y muchas y muchas cadenas de ADN. ¿Cuál es la función de ese ARN? Duplicarse, digamos, generar
copias de ADN y después ustedes ven que como es solo una cadena, en el momento de realizar esa copia, pues esa copia se adhiere como si fuera otra cadena y genera esta cadena que nosotros tenemos como ADN. Sé que he dicho muchas veces cadena, pero pues es que no hay otra forma de decirlo, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta siempre que el ADN es básicamente todo lo que nos está dando nuestra información genética, siempre, sin excepción alguna. Y el ARN es esa cadena simple que se encarga de generar todas esas copias para que el organismo a futuro pueda tener sus cadenas de ADN completas. Por eso es que el ADN es una doble hélice, ustedes ven que son dos así entrelazadas, mientras tanto el ARN es solo una, porque tiene la capacidad de generar las copias del ADN para posteriormente multiplicarlos y poder tener el organismo su información genética completa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, ahora sí, ¿qué pasa con, nuevamente estamos trabajando con colores, aunque aquí ya no estamos trabajando con los mismos colores? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué es una mutación? Mire, cuando nosotros unimos correctamente las bases nitrogenadas, tenemos una copia correcta del ADN. Es decir, cuando unimos, ¿se acuerdan cuáles eran? Adenina con cuál, listo. Cuando unimos correctamente citosina con guanina y adenina con timina, tenemos una copia correcta del ADN. Siempre, 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 siempre. Sin embargo, cuando tenemos una copia anormal, o es decir, cuando la adenina no se une con la timina, sino que busca la forma de unirse con otra base nitrogenada, es cuando vamos a tener una copia mutante. Es decir, lo que tenemos aquí abajito. ¿Listo? Esa es lo que nosotros conocemos como una mutación. Una modificación en el ADN de modo que las bases nitrogenadas no se unen como deberían unirse presupuestalmente hablando. Es decir, como se tenía inicialmente la idea de que se debían unir, pues cuando no pasa esto es cuando nosotros hablamos de que evidentemente se da una mutación. ¿Listo? Y las mutaciones no solo se encargan de enfermedades, porque es lo que nosotros normalmente tenemos, digamos, en mente y con lo que nosotros crecemos básicamente creyendo, sino que una mutación puede hacer que tú seas, por decir algo, una mutación muy común. Nosotros, los humanos, somos los únicos mamíferos que de adultos seguimos consumiendo leche. Ningún otro animal mamífero sigue consumiendo leche, porque nosotros generamos una mutación que después de los 4 años nos empezamos a volver tolerantes a la lactosa. No significa que todo sea malo, porque de hecho la gran mayoría de las mutaciones nos genera ventajas adaptativas. ¿Listo? ¿Pregunta? Sí, señor. Bueno, dos. La primera, de Natalia, ¿qué es ARN? Listo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo vamos a escribirlo nuevamente por acá. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Vamos a escribirlo nuevamente. Entonces, ADN, la A siempre va a ser de ácido. ¿Listo? Entonces, desoxirribonucleico. ¿Listo? Ese es el ADN. Y el ARN también va a ser un ácido, pero va a ser llamado ribonucleico. La diferencia, como les había dicho anteriormente, es esta palabrita que nos dice desoxi. Este desoxi significa que no tiene oxígeno. ¿Listo? Y por eso una es ARN y la otra ADN. ¿Y cuál era la otra pregunta? Otras dos ya, profe, qué pena. La ¿Listo? primera, de Mauricio. Profe, ¿en qué parte del cuerpo se encuentran el ADN y ARN? Listo. ¿En qué parte del cuerpo? No está en una parte específica del cuerpo como tal, sino que lo vamos a encontrar directamente en lo que nosotros conocemos como el núcleo de las células. Es decir, en absolutamente todas las células del cuerpo, absolutamente en todos los núcleos de las células, tenemos nuestra información genética que está en modo de ADN. Entonces, en todos, absolutamente todos los núcleos de todas las células del cuerpo tenemos ADN. Entonces, imagínense la cantidad de copias que nosotros tenemos de ADN regadas por nuestro cuerpo. No es que esté directamente en el corazón, sino que está en todas las células del corazón, en todas las células de los pulmones, en absolutamente todas las células del cuerpo. En su núcleo directamente va a estar la información genética en forma de ADN, ¿vale? En todo el cuerpo. Y había otra pregunta, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Qué hace que pues las bases nitrogenadas se enlacen erróneamente y generen una mutación?
¿Por qué Entonces, se enlazan erróneamente? exactamente, allá vamos a ir. Entonces vamos a borrar estos dibujitos que tenemos acá y voy a mostrarles lo siguiente. Entonces hablamos de que tenemos una mutación, ¿listo? Y para hablar de esas mutaciones vamos a hablar de esto que vamos a empezar a partir de acá, a relacionar estas dos, digamos, lecciones que son la genética y la selección natural, una de octavo, una de noveno, ¿listo? Esas van a ser las dos lecciones que vamos a empezar a relacionar a partir de ahora y que tiene absolutamente todo que ver con lo anterior. Como les dije desde el primer día, o sea, desde ayer, vamos a buscar la forma en que todo se relacione con todo para que tengamos como un hilo conductor y nos quede mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar siempre, siempre, siempre que cuando estamos teniendo o estamos hablando de ADN y ARN, en este caso de adaptaciones, en este caso de cosas que se heredan, sí o sí vamos a estar hablando de estas dos palabritas. Una que es más conocida, que es la genética, y otra que es un término, digamos, tal vez no muy normal para ustedes, que es la selección natural. ¿Vale? ¿Qué hace o qué significa cada una? Vamos a ver aquí las diferencias. Ahí tenemos un pequeño video, pero por cuestiones de tiempo más bien se los muestro mañana al comienzo de la clase, que nos indica o nos habla un poquito sobre por qué nos parecemos a nuestros papás y por qué nos parecemos, digamos, a nuestra familia y no nos parecemos, digamos, al vecino, a menos que el vecino sea nuestro papá, pero pues eso no lo sabemos. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros hablemos de ADN, vamos a estar hablando de genes. Siempre, 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 siempre. Y siempre que hablemos de genes, vamos a hablar de genética y vamos a hablar de herencia. ¿Listo? Por ende, vamos a hablar que la genética es esa parte de la biología que estudia cómo se heredan las características tanto físicas como genéticas de una generación a una generación. Es decir, esta palabrita que nosotros tenemos acá, genética, es aquella que nos dice por qué tú te pareces más a tu papá o por qué tú te pareces más a tu mamá o por qué no te pareces a ninguna de los dos, sino que te pareces a tu abuelo, porque son casos muy, muy, muy comunes. ¿Listo? Y la genética se encarga de estudiar eso. Y eso que nosotros estamos recibiendo de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros hermanos o de nuestros tíos o de nuestros tatarabuelos o en toda nuestra familia, esa unidad que nosotros estamos heredando es lo que se llama gen. ¿Listo? ¿Cómo así que es un gen? Es, digamos, la forma en la cual se transporta esa información. Es decir, si tú eres calvo y tu papá era calvo, tú heredaste el gen de la calvicie. Si tu papá es rubio o tu mamá es rubia y tú resultaste rubio también, pues heredaste el gen del cabello claro. Si, por ejemplo, tienes los ojos azules, entonces heredaste el gen de los ojos claros. Eso es lo que nosotros estamos heredando. Y cuando hablamos de genes, nos estamos, digamos, haciendo referencia a eso. Siempre, 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 siempre. Todo tiene que ver con todo, ¿listo? Y el gen es esa forma en la cual la información se termina, llamémoslo, traduciendo a las características físicas, ¿vale? Entonces, siempre que tú heredes algo de tus papás o de tus abuelos o de cualquier, digamos, de cualquier familiar que haga parte de tu árbol genealógico, nos estamos refiriendo que estás heredando genes, ¿listo? Y cuando estamos hablando de selección natural, nos estamos refiriendo a que la selección natural es un mecanismo, digamos, el mecanismo básico de la evolución y es aquel que condiciona los genes de modo que los que estén más adaptados para las condiciones en las que se encuentra el ser vivo, pues son los que van a prevalecer, mientras que los que no están adecuados, pues son los que terminan muriendo, no solo los genes, sino los individuos que tienen esos genes. Dime, Nicolás. Eh, bueno, dos preguntitas. La primera de Valentina, o sea que en nuestra hoja de ruta vamos a tener que poner los dos temas combinados, genética y selección natural. No, acuérdense que para el tema de la hoja de ruta, para el trabajo que les expliqué la clase pasada, si están en octavo, se enfocan en relacionar los temas de octavo. Si estás en noveno, te enfocas en relacionar los temas de noveno. Ahora, cosas que pueden mezclar, tal vez sí, pero no te vas a poner a los 12 y los 14 temas, no. Simplemente si hay alguna cosita que tú crees relevante ponerla, la puedes poner, pero te vas a enfocar siempre en los temas de octavo, si estás en octavo, y de noveno, si estás en noveno. ¿Listo? Listo, Y profe. Y la la otra. segunda, de Juan. Profe, una duda. Si mi papá es calvo, ¿hay alguna posibilidad de que yo no lo sea? Entonces ya vamos a hablar de eso. Vamos primero a
o bueno, a dejar claro el tema de la selección natural y luego vamos a hacer unos pequeños ejercicios que se llaman cuadros de Punnett. No sé si algunos los conozcan, se los voy a mostrar por acá. A ver, acá. Estos cuadros son una forma en la cual nosotros digamos que podemos trabajar esos temas y podemos saber cómo va a ser la descendencia, cuál va a ser la posibilidad de la descendencia. Miren, por ejemplo, acá. ¿Listo? Pero entonces no nos vamos a adelantar todavía. Vamos a ir primero, entonces, acá. ¿Listo? Esto hablamos de que tenemos varias generaciones. Es decir, si tenemos generación 1, generación 2 y generación 3, podemos hablar de que son digamos, no sé, padres, abuelos, padres e hijos, ¿listo? Y la primera generación es una sobrevivencia no aleatoria y vamos a darnos cuenta que eso tiene mucho que ver con la selección natural. Siempre vamos a ver que la selección natural es ese proceso que nos dice, si este no es el más fuerte, como dicen muchas personas o muchos, digamos, tienen en la mente que el más fuerte sobrevive, no es así. Siempre lo que más va a sobrevivir es el más apto. ¿Por qué y cómo lo explicamos de una manera? Tú, digamos, si hacemos una prueba física directamente sobre la fuerza entre un ser humano y, no sé, un cangrejo, por poner algún ejemplo, pues claramente el humano físicamente va a ser mucho más fuerte. Sin embargo, si trasladamos eso a la vida, por ejemplo, en el mar, nos vamos a dar cuenta cómo el cangrejo se adapta mucho más fácil y tiene más posibilidades de sobrevivir en el mar, no en la playa, obviamente, porque todos disfrutamos de la playa, sino directamente una vida acuática en el mar, ¿vale? No significa que el cangrejo sea más fuerte que el humano, sino que está adaptado de una mejor manera para vivir en las condiciones que nos está dictando, en este caso, pues el mar. Y funciona igual con absolutamente todas las especies. Si nos comparamos, por ejemplo, con una cucaracha, que muchos creen que es el ser indestructible, tal vez no es de la misma manera, pero como dato curioso, ustedes no sé si sabían que una cucaracha puede llegar a sobrevivir una semana sin cabeza. Y curiosamente se termina muriendo de lo que menos piensan. Se termina muriendo de hambre, básicamente. ¿Listo? Entonces, sí, yo sé que hay gente muy desocupada que se pone a hacer ese tipo de estudios, pero es un dato curioso que nos sirve para la clase, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a hacer esa prueba, digamos, de fuerza, nosotros nos vamos a dar cuenta que claramente el humano es mucho más fuerte que una cucaracha, pero si nos trasladamos a un ambiente en el cual, no sé, digamos a un basurero, a un relleno sanitario, ¿a quién le va a quedar mucho más fácil sobrevivir? ¿A la cucaracha o al ser humano? Pues claramente la cucaracha, porque el humano no está adaptado a comer residuos de los demás alimentos y va a terminar enfermándose y va a terminar muriéndose. ¿Listo? Entonces, no es el más fuerte, sino que es directamente el más apto, el que tenga las condiciones, digamos, adecuadas para sobrevivir en el ambiente. Si nosotros tiramos de un tercer piso un ave, pues no le va a pasar nada. Si tiras a un bebé de un tercer piso, ¿qué va a pasar? ¿Listo? Tengamos siempre en cuenta, tal vez fue un poquito trágico el ejemplo, pero es para que nos quede un poquito más claro, ¿vale? Siempre está dado todo por las condiciones en las cuales nos encontramos, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, traemos un oso polar a vivir a Bogotá? ¿Qué pasa si traemos un oso polar a que iba, no sé, en Cartagena? Se va a morir de hambre, lo va a matar el clima, lo va a matar el sol, lo va a matar absolutamente todo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros llevamos una de nuestras mascotas que está súper mimada y todo, y nos la llevamos a vivir al Polo Norte? Ese es el cambio y ese es, digamos, a lo que yo me estoy refiriendo con las condiciones en las cuales nosotros nos vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos este pequeño link que es un simulador. ¿Listo? Sin embargo, yo ya lo tengo descargado, se los voy a mostrar acá para que vean más fácilmente qué es la selección natural. En este caso, el ejemplo que vamos a ver no es con osos polares ni nada por el estilo, sino que es con conejos. Entonces ahí lo estamos viendo, vamos a ponerlo en tamaño un poquito más grande. ¿Listo? Y este es digamos, un simulador acerca de la selección natural. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para que la especie perdure en el tiempo, pues es que se pueda reproducir. Por ende, necesitamos más de un conejo. Ahí tenemos ya más de un conejo. ¿Listo? Y tenemos varias opciones. Vamos a pausarlo para que no se nos llene de conejos esto. Entonces tenemos aquí, al lado izquierdo de la pantalla, miren, tenemos agregar mutaciones. Miren, no solo son enfermedades, como les venía diciendo. Una mutación puede ser que este conejo blanco ya no sea blanco, sino que sea oscuro. Que ya no tenga la cola corta, sino que tenga la cola larga.
que ya no tenga dientes corticos, sino que tenga dientes largos. Entonces, esa es una mutación. ¿Listo? Y si nos miramos al otro lado, tenemos algo que se llama factor de selección. ¿Por qué se llama factor de selección? Porque estamos hablando de selección natural. Entonces tenemos factor de selección, lobos, que básicamente son los depredadores naturales de digamos, en este caso de los conejos, disponibilidad o no disponibilidad de alimento, y si estamos en el Ecuador, es decir, en el trópico o en el Ártico, ¿vale? Y esos van a ser nuestros factores de selección y nuestras mutaciones. Tiene mucho que ver, tiene absolutamente todo que ver. El simulador ya les voy a poner entonces ahorita, les voy a poner acá en el chat el link para que vayan y si quieren chismosear. Igual es una página que vamos a utilizar bastante en clase porque es bastante útil, sobre todo para las clases acá en virtual. Entonces, para que lo vean más o menos, ya les voy a poner acá por el chat el link. ¿Listo? Entonces, denme un momentico. Listo, ya se los pego. ¿Qué es la selección natural? Para que lo veamos aquí ejemplificado ya. Miren, ahí está en el... Ah, pero si lo copié solo a uno, perdón. Ahora sí. Ahí les puse el link para que ustedes vayan allá. ¿Listo? ¿Qué es la selección natural? Nos dice, si este conejito está más adaptado, va a vivir. Si está menos adaptado, va a terminar muriéndose. Entonces, vamos a agregar en este caso un factor de selección que va a ser los lobos. ¿Listo? Pero voy a agregar primero una mutación que va a ser el cambio de color, para que veamos cuáles terminan comiéndose y cuáles no terminan comiéndose los lobos. Miren, vamos a llenar de lobos y vean, ¿cuáles fueron los que se comieron mayormente? Ustedes creo que se dieron cuenta todos ahí que van apareciendo los lobos y a medida que van apareciendo los conejitos blancos, los lobos se los van comiendo. ¿Por qué? ¿Qué ventaja adaptativa en este caso les da el color de piel a los conejos? Que como estamos en este caso en el ámbito del Ecuador y digamos, nuestro ambiente es de un color oscuro y el conejo tiene piel oscura, pues se va a modificar y eso lo va a hacer más difícil de encontrar para un lobo. Sin embargo, como tenemos un entorno oscuro, pero conejitos de color blanco, pues eso nos va a querer decir que los lobos van a tener mucha más facilidad de verlos y pues son los que terminan siendo alimento de nuestros depredadores. Eso es la selección natural, ¿vale? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, con este mismo simulador, pero nos vamos de Ecuador y nos vamos al Polo Norte y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a ver? ¿Que cuáles son los que se comen ahora? Miren, si se dan cuenta ahí, ahora pasan los lobos y se comen directamente los conejos que tenemos de piel oscura, porque ahora son digamos, los claritos son los que tienen la capacidad de pasar más fácilmente desapercibidos en el ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Eso es la selección natural. Aquel que está más adaptado o mejor adaptado a las condiciones en las cuales tenemos, pues es el que termina sobreviviendo en el tiempo. ¿Listo? Y todo está dado por las mutaciones, ¿vale? Si hay una mutación genética y se hereda, pues todos los conejitos a partir de ahí van a seguir siendo blancos, porque termina siendo muy útil para ellos viendo que se pueden, digamos, adaptar a sobrevivir y a evadir en este caso, como en este caso pues estamos hablando de nuestros depredadores, pues como son blancos y el ambiente es blanco también, pues no va a ser tan fácil verlos, ¿vale? Funciona así con absolutamente todo. Y si ustedes se van, por ejemplo, al tema del Polo Norte, digamos, y miran cuáles son los animales que más son alimento en el Polo Norte, se van a dar cuenta que normalmente son las focas, porque son los únicos que son oscuritos. Van a ver cómo los pingüinos normalmente son de color blanco, van a ver cómo los osos polares también son blancos, van a ver cómo los lobos allá, es abundante ver lobos siberianos en toda la parte, las zonas cercanas a los polos, entonces todo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Como el ambiente es básicamente hielo y el color predominante es el blanco, pues la forma en la cual ellos se encuentran para camuflarse o para esconderse de sus depredadores o para camuflarse y esconderse y cazar más fácil es tener el mismo color que tiene el ambiente, porque es mucho más difícil verlos, digamos, de una manera más sencilla y eso nos indica que hay selección natural.
no funciona únicamente con el color. Si nosotros vemos acá, tenemos más mutaciones que son la cola larga y los dientes largos. ¿Qué nos quiere decir? Que si hay alimento, pero si un conejo no tiene dientes, pues no va a tener la capacidad de alimentarse. Por ende, ¿cuál va a terminar subsistiendo? El que tiene los dientes largos, porque le va a quedar mucho más fácil comer. Y cuando estamos hablando de la cola, pues cuando tienen cola larga va a ser mucho más fácil para el lobo poder agarrarlos. ¿Listo? Entonces la selección natural se encarga de eso. Pregunta. Sí, profe, de María. ¿Y si, por ejemplo, los conejos fueran blancos con café, ya sería mutación? Si los conejos fueran blancos con café, sigue siendo mutaciones, pero entonces ahí nos indicaría que probablemente se están cruzando los conejitos blancos con los conejos cafés. Y es algo que nosotros vemos muy normalmente, por ejemplo, digamos en humanos no funciona tanto así, porque los humanos somos un poquito más complejos genéticamente hablando. Pero si tú ves, por ejemplo, los gatos, te vas a dar cuenta como hay muchos gatos que tienen un ojo de un color y otro ojo de otro color, o cómo tienen la mitad de la cara negra y la mitad de la cara amarilla, o la mitad de la cara blanca, y eso funciona más que todo en los animales. En nosotros normalmente no funciona así porque somos, digamos, un poquito más complejos genéticamente hablando. Sin embargo, si en un momento adecuado, en un momento, en este caso en el simulador, aparece un conejito blanco, pero con manchas cafés, o un conejito café con manchas blancas, lo que nos está indicando es que se están básicamente cruzando entre ellos, es decir, que están teniendo hijitos entre ellos dos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Listo, perfecto. Entonces, eso es la selección natural, ¿vale? Eso es la selección natural. Siempre que alguien esté, independientemente de si es animal, planta, bacteria, hongo, ser humano, aplica para absolutamente todos los seres vivos en el planeta. No importa si es animal, no importa qué tipo de animal, no importa si es grande, no importa si es pequeño, no importa absolutamente nada. Si está bien adaptado, va a sobrevivir. Siempre funciona de esa misma manera. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que entre más largo sea el ciclo de vida de las especies, más poquitos hijos van a tener. Por ejemplo, nosotros los humanos normalmente en un parto pues es uno, a veces dos, en casos muy específicos van a ser cinco, seis, ocho, pero ya son casos muy raros. Sin embargo, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta cómo un insecto cuando tiene hijos tiene miles, como una rana también puede tener muchos más hijos, porque como tienen un ciclo de vida más corto, hacen que tengan más hijos o más descendencia. Eso también hace parte de la selección natural. Les dice como, bueno, ustedes tienen una vida de 2 días o una semana. Para que la especie perdure en el tiempo, una de las modificaciones que necesitamos hacer es que se reproduzcan en masa. Sin embargo, nosotros los humanos, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos abuelitos que pueden llegar a los 100 años, incluso más. Por eso es que nosotros no nos reproducimos, o puede que nos reproduzcamos muchos, sí, pero por cada parto no vamos a tener 10 crías o 10 bebés humanos, sino que por cada parto normalmente vamos a tener uno. ¿Listo? Eso también hace parte de la selección natural. Y entonces, ya para ir finalizando, que ya se nos ha estado acabando el tiempo, vamos a borrar aquí los dibujitos y vamos a volver nuevamente a nuestra presentación de la clase. Estábamos acá. Entonces, ese era nuestro simulador. Vamos a hablar entonces del señor Gregor Mendel, listo, que él fue, como les decía, el padre de la genética, y él hizo unos experimentos. Entonces, ¿qué experimentos hizo? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, sobre todo a las abuelitas, de hacer injertos en las plantas y ese tipo de cosas. Algunos me imagino que los habrán escuchado. El señor Mendel, a través de este siguiente experimento que les voy a mostrar, cruzó dos tipos de semillas, que en este caso son arvejas, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a quitar ese cuadro que nos estorba un poquito. Eso, ahí. Y básicamente él quiso ver cómo sería la descendencia, cómo sería tener hijos, por decirlo de alguna manera, si mezcláramos una arveja lisa y de color amarillo con una arveja verde y arrugada. Miren, si nos vamos aquí arriba, vamos a ver que ese fue el experimento principal que él hizo. ¿Listo? Esta X significa que se cruzaron o que tuvieron descendencia. ¿Listo? Entonces, esos genes van a tener una característica principal. No sé si ustedes se dan cuenta que algunos son unas letras mayúsculas y otros son
unas letras minúsculas. ¿Listo? Eso nos indica que tenemos genes, unos dominantes y otros son genes recesivos. Pongámoslo en el ejemplo, digamos, de los humanos. Tú como persona, como ser vivo, tienes tu material genético, pero tu material genético viene directamente de dos partes, es decir, viene de tu padre y viene de tu señora madre, siempre. Entonces tú tienes dos tipos de gen por cada característica física, es decir, de tus padres, digamos, por ejemplo, el color del cabello. Entonces el padre te hereda el color del cabello, la madre también va a poner su gen del color de cabello y es esa característica de si es dominante o recesivo lo que indica cuál gen se va a expresar. Por decir algo, si de tu madre heredaste el gen de los ojos oscuros, pero de tu padre heredaste el gen de los ojos claros, ¿cuál se va a expresar si tienes, no vas a tener un ojo clarito y el otro oscuro? Eso no funciona en los humanos, a menos que sea una enfermedad que se llama heterocromía. Pero en este caso en particular, digamos, fuera de las enfermedades, el cuerpo, en este caso el material genético, debe decidir si tiene ojos claros o si tiene ojos oscuros. Y normalmente van a ser ojos oscuros porque es digamos, no el más fuerte, sino el dominante, ¿vale? Pero este tema vamos a dejarlo hasta ahí para hacer ejercicios a partir de la próxima clase y que veamos con ejemplos mucho más sencillos y más fáciles de entender cómo funcionan estos cuadros de Punnett y qué tiene que ver el señor Mendel en lo que hizo, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta para ir finalizando la clase o nos podemos ir despidiendo? Pues por acá Javier dice, eso también pasa, bueno, creo que a lo que se refiere es que sí, así también se define si pues la persona que viene en camino es mujer u hombre. No, esto no es herencia ligada al sexo, esto es diferente, no, no tiene que ver eso. Todas las demás características sí, excepto el sexo. O sea, si eres hombre o mujer, no. El resto todo. Incluso creo que también el tipo de sangre, si mal no recuerdo. El tipo de sangre también, si el RH también se funciona de esta manera, absolutamente todo, menos la herencia ligada al sexo, que eso es otra cuestión que se da por un cromosoma, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, espero que les haya gustado la clase, que hayan tenido pues todo claro. Acuérdense que nuestros primeros 5 minutos de la clase de mañana van a ser resolución también de dudas que ustedes puedan llegar a generar, no solo para ustedes que están viendo la clase en vivo, sino también para algunas personas que puedan ver la repetición y que tengan dudas. Entonces, para que les quede también mucho más claro, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, como siempre. ¿Listo? Y que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana. Cualquier cosa, ya saben que nos cuentan por el chat o a través del correo, ¿vale? Que estén muy bien, chicos. Chao. Chao, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos, Chao, gracias. antes de que se retiren rápidamente, recuerden que las clases están quedando grabadas, pero pues ya no nos vamos a embolatar tanto con los links, sino que todos los videos los van a encontrar en el canal que les acabo de escribir ahí por el chat en YouTube, ¿vale? Ustedes ingresan ahí a ese canal y les aparecen todos los videos de las clases. Entonces ahí los pueden revisar, ¿vale, chicos? Ahora sí, pues nada, muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde. Feliz noche Listo. para Chao, todos. chicos. Que estén bien. Gracias.